Bueno chicos, tengamos buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la horita en la que vean la clase. El día de hoy pues vamos a tocar la siguiente clase de nuestra unidad, la cual tiene como principal objetivo de enseñarles sobre la secreción salival y gástrica, correspondiente a la fisiología 2. Soy el doctor Valencia y vamos a comenzar. Como ya es de rutina, vamos a repasar los objetivos específicos para que vayamos entendiendo el porqué de cada temática a desarrollar. Vamos a explicar los procesos de secreción e identificar la función digestiva de la saliva, el jugo gástrico, fundamentándose en el volumen, origen y composición. El siguiente objetivo es explicar las vías de transporte iónico que modifican la composición de la saliva a través de los conductos de las glándulas salivales. Tercer objetivo, identificar los mecanismos que regulan la secreción de la saliva y los posibles mecanismos químicos de formación del ácido clorhídrico por las glándulas parietales, así como también la secreción del pepsinógeno de parte de las células pépticas y el mecanismo de su regulación. Cuarto objetivo, describir las fases de la secreción gástrica, haciendo énfasis en el porcentaje que se aporta de secreción gástrica asociada a la ingesta de una comida. Y el último objetivo, describir algunos factores intestinales que inhiben la secreción gástrica. Enfatizo tanto el último objetivo de esta clase como el último objetivo de la clase anterior. Tienen que ser revisados de Guyton, van a ser evaluados de Guyton por una simple y sencilla razón. No hay información en Levitsky y si la hubiese es demasiado escueta e imprecisa como para ser tomada en cuenta. ¿Ok, chicos? Bueno. Vamos a continuar con los contenidos. Como primera cápite de nuestros contenidos, tenemos la secreción salival, glándulas salivales y las características de la saliva. Nuestro segundo acápite será la secreción de los iones, principalmente sodio, potasio, cloro y bicarbonato, los cuales constituyen parte de la saliva, ¿verdad? Pequeño spoiler. Tercer acápite, la regulación nerviosa de la saliva, secreción gástrica, ya sea las características de las glándulas oxínticas, pilóricas, células mucosas superficiales, y la regulación tanto nerviosa como hormonal de esta secreción gástrica. Nuestro cuarto acápite serán las fases de la secreción gástrica, así como su regulación, y el quinto, la inhibición de la secreción gástrica por factores intestinales, o sea, después de estar presentes en el estómago. Bueno, chicos y chicas, vamos a entrar de lleno ya con la teoría. Pongamos atención. Glándulas salivales y características de la saliva. Ok, las glándulas salivales son órganos secretores bastante parecidos al páncreas por el hecho de que están constituidos por acinos y por conductos. Ok, al igual que el páncreas, las glándulas salivales están formadas por conductos intercalados e interlobuliares conocidos como estriados, así como por acinos. Finalmente, hacia conductos conocidos como interlobuliares que van a drenar a la cavidad oral. Dependiendo de la zona, eso se profundiza bastante en lo que es anatomía. Los acinos individuales y los conductos están asociados también a una vaina de miofibroblastos, que son células que permiten contractibilidad y son importantes para producir fuerza hidrostática, la cual permite que se expela la saliva desde la glándula. Esto puede ayudar a que se generen altas tasas de secreción. Las glándulas salivales también están inervadas por el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático. Las fibras eferentes simpáticas se originan principalmente en el centro salivatorio, adyacente al ya conocido complejo vagal dorsal que revisamos en la clase anterior, mientras que las parasimpáticas provienen de los núcleos salivatorios. Como ya sabemos, las glándulas salivales secretan saliva y la saliva está constituida por los siguientes compuestos químicos. A esto nosotros le vamos a llamar características de la saliva, vulgarmente hablando.
El componente más abundante, el agua. El agua tiene como función principal facilitar el gusto, deglución del nutriente y pues la lubricación del bolo alimenticio, así como transportar sustancias que también están en este cuadro, ¿verdad? Que ayudan a procesar o iniciar, mejor dicho, la digestión desde la cavidad oral. Hay bicarbonato, el cual está diseñado para neutralizar ácido gástrico que pueda ser regurgitado mediante el antiperistaltismo, visto también en la clase anterior. Mucinas, las cuales le dan una característica viscosa a la sangre, y mientras más deshidratado esté el paciente, o sea, menos agua hay en su saliva, esta será más espesa precisamente por estas mucinas. La amilasa. La amilasa de tipo salival es una isoenzima activa de la saliva que nos ayuda a digerir la amilosa o cadenas rectas de almidón, lineales, ¿verdad? No cadenas con enlaces alfa 1,6, hablamos de cadenas con enlaces alfa 1,4 tipo lineales. También tenemos lisocimas, lactoferrina e inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, pues, cumpliendo su función inmunológica, y las lactoferrina, principalmente importante en los lactantes, ayuda a la captación de hierro en su estado ferroso, entre otras funciones proteicas. Y por último, vamos a tener los factores de crecimiento epidérmico y nervioso. ¿Qué significa esto? Que si yo por A o B motivo me muerdo el labio y me sangro, o me muerdo la lengua mientras estoy masticando algo, estos factores de crecimiento epidérmico ayudarán a una adecuada regeneración en condición de humedad de la mucosa oral. Habiendo definido eso, vamos a pasar al otro componente. La base de la secreción salival en las células acinares determina que ellas liberan su contenido de proteína y moco por medio de un proceso llamado exocitosis, que es análogo a la liberación enzimática de un acino pancreático. Estas respuestas comprenden movilización de calcio intracelular como segundo mensajero, ¿verdad? Posterior a un estímulo de acetilcolina por parte del ya mencionado sistema nervioso parasimpático. Las células acinares también secretan de manera activa iones como el cloro, potasio, bicarbonato a la secreción salival primaria, puesto que estos acinos son estructuras que permiten el paso de sustancias con relativa facilidad. Tanto el sodio como el agua se difunden por vía paracelular mediante las uniones intercelulares herméticas, y la secreción inicial tiene una composición iónica bastante comparable con el plasma sanguíneo. Estos cambios en el contenido iónico se deben a eventos de transporte activo que tienen lugar en las células de los conductos. Eso es lo que se observa en la siguiente imagen que está en esta misma diapositiva, donde vemos la célula con los cotransportadores, ¿verdad? Los diversos canales de cloruro. Vamos a ver el cotransportador cloruro bicarbonato, que se encarga de bombear desde el citosol de la célula del conducto el bicarbonato hacia la luz del conducto, mientras introduce cloruro. Este cloruro luego, a través de un canal de cloruro que se encuentra del otro lado de la célula, en el lado vasolateral, se encarga de transportarlo hacia la circulación. Luego tenemos el cotransportador de sodio-protón, que este bombea un protón por cada ion de sodio que introduce a la célula. El sodio, para no acumularse dentro de la célula, tenemos otro cotransportador conocido como sodio-potasio ATPasa. Por el consumo de ATP se dice que este es un proceso activo, y lo que hace es eliminar, o mejor dicho, digámoslo mejor, enviar 3 iones de sodio al lado vasolateral de la célula a cambio de introducir 2 iones de potasio al interior de la misma. Así también este incremento de potasio intracelular tiene una regulación gracias al cotransportador de
protones y potasio. Eso es la razón de por qué el potasio aumenta, puesto que está introduciendo los iones que el transportador de sodio-protón sacó. Todos los protones los vuelve a meter al interior de la célula y el potasio sale. Mientras que hay un canal de protones del otro lado, que es el encargado de introducir el potasio que está ocupando este cotransportador de protones potasio. Y como podemos ver abajo, las uniones intercelulares herméticas bloquean el paso de agua a través de esta célula. De esta forma es como la saliva sufre diversos cambios desde que es producida hasta que es transportada a través de los conductos hasta llegar a su desembocadura. Bueno, como ya definimos cómo se secreta la saliva, cómo cambia bioquímicamente los compuestos salivales, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es la regulación de su secreción. La saliva, a diferencia del resto del sistema digestivo, que puede ser independiente del sistema nervioso central, la saliva sí tiene componentes autónomos bien marcados que dirigen los procesos de regulación. Bueno, comenzando, la glándula salival es poco común a nivel del sistema gastrointestinal, por cuanto la regulación parece estar mediada exclusivamente por las vías neurocrinas y no por las hormonas gastrointestinales, justo como les estoy comentando. O por lo menos, según la medicina, así es a corto plazo. Las glándulas salivales también son poco comunes, por cuanto están reguladas de una manera positiva por ramas parasimpáticas como simpáticas del sistema nervioso autónomo. Desde el punto de vista cuantitativo, la regulación predominante de la tasa de secreción y de la composición de estas últimas es por medio de las vías parasimpáticas más que por las simpáticas. La función simpática más bien tiene un papel contrarregulador o modificador dependiendo de la bibliografía que abordemos. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas, empezando por el más importante, el sistema nervioso parasimpático. Este es el encargado de dar inicio a la secreción salival, así como de mantenerla sostenida a altas tasas. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una baja tasa de secreción salival, entramos en un trastorno que se llama xerostomía, con X, ¿verdad? Xerostomía con X. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en eso. Los nervios se van a originar a través del núcleo salivatorio del bulbo raquídeo, o sea que hablamos a nivel del tallo cerebral, recibiendo aferencias que provienen de centros superiores que interpretan la necesidad de los cambios de la secreción salival en circunstancias ya sea fisiológicas o fisiopatológicas. Los reflejos condicionados, como el olfato y el gusto, así como los reflejos de la presión, transmitidos desde la cavidad oral, estimulan de manera notoria el flujo de saliva parasimpático, mientras que procesos como el cansancio o fatiga, tener sueño, tener miedo o temor, o andar simplemente deshidratados, van a suprimir la neurotransmisión parasimpática en esta zona del sistema nervioso. Las náuseas estimulan fuertemente la salivación. De hecho, la cialorrea, que es la salivación excesiva, puede presentarse previamente a un vómito, probablemente para proteger la cavidad oral y el esófago contra efectos perjudiciales del ácido gástrico. Como ya vimos, la saliva contiene bicarbonato, ¿verdad? Un potente buffer, así como otros contenidos que puedan ser vomitados. La bibliografía dice contenidos intestinales, pero eso es imposible porque no existe retropropulsión del píloro al estómago, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Las aferencias parasimpáticas hacia las glándulas salivales están mediadas por la vieja y confiable acetilcolina, la cual actúa en los receptores muscarínicos. Además, los efectos sobre las células de los acinos, tanto como de los conductos, y la inervación parasimpática también causa vasodilatación
a nivel de la glándula. Esto favorece a que haya líquido o transducción de líquido, como ya habíamos visto a nivel de los acinos, que permite que atraviesen en las uniones intercelulares el agua. Y esto se hace para satisfacer el requerimiento metabólico de la glándula mientras sostiene altas tasas de secreción. ¿Por qué? Porque mientras la glándula secreta más saliva, esto quiere decir que está trabajando más y por lo tanto necesita mejor nutrición. Por último, el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático, olviden lo último del parasimpático, simpático, vamos a hablar ahorita del simpático. Las fibras eferentes de este pasan por el ganglio cervical superior. También van a terminar a las glándulas salivales. No se cree que estos nervios sean capaces de iniciar secreción o, cuando menos, de sostenerla de manera independiente, pero pueden potenciar los efectos de la regulación parasimpática por medio de la liberación de norepinefrina en los receptores beta adrenérgicos. En sí, la función de los receptores adrenérgicos y del sistema simpático en general es bien poca, ¿verdad? Bastante poca, fisiológicamente hablando, ya sea porque no hemos descubierto como médicos su papel o porque su papel realmente es muy poco, ¿verdad? En el proceso fisiológico de la salivación y la regulación de la misma. Bueno chicos, hemos dado por finalizado el componente salival y pasamos ahora con la secreción gástrica. Primero unos pincelazos básicos de lo que es la anatomía histológica y unas que otros detallitos que les van a servir. Como pueden ver, aquí tenemos el esquema histológico, ¿verdad? De cómo se observa una glándula gástrica a nivel del fondo y del cuerpo del estómago. Como ya sabemos, estas son las glándulas que secretan principalmente moco. Por eso vemos pocas células parietales secretoras de ácido y factor intrínseco. Porque principalmente el antro y el cardia son las que producen el ácido. Pero bueno, vamos a ver las regiones funcionales del estómago. El estómago, anatómicamente y macroscópicamente hablando, está ubicado entre el esófago y el duodeno. Está limitado superiormente por el esfínter esofágico inferior e inferiormente limitado por el píloro. La pared del estómago contiene unos pliegues vasculares gruesos que los vamos a llamar rugaes o arrugas, ¿verdad? El epitelio de la superficie está invaginado por una serie de hoyuelos gástricos. Los hoyuelos gástricos tienen apertura para 4 a 5 glándulas gástricas, como la que vemos aquí en el esquema. Tienen un extremo ciego, ¿verdad? El cual es un fondo, no permite conectividad hacia otras zonas, sino que está totalmente sellado al fondo. El estómago también se divide en 3 regiones importantes, con base tanto a su estructura como a su función secretora. Vamos a hablar del cardias. El cardias se encuentra en posición más proximal de todo el estómago. Apenas es el 5% de la superficie o el área de superficie gástrica. Es una zona principalmente de transición, porque como en la clase anterior habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí es donde el epitelio escamoso del esófago se convierte en cilíndrico, y el cilíndrico pues es el tipo de epitelio que nos acompaña por el resto del tracto gastrointestinal. Luego tenemos el fondo o cuerpo del estómago. Este representa el 75% de la superficie y a su vez también contiene el 75% de glándulas gástricas. En esta región vamos a encontrar glándulas oxínticas, que es un tipo de glándula que contiene células especializadas, las cuales se encargan de dar secreciones características del estómago, las cuales vamos a revisar muy a detalle luego. Por último, tenemos el antro del estómago. El antro del estómago se encuentra en posición inmediatamente proximal al píloro. Quiere decir que es el más distal al esófago. Se encarga de la secreción de gastrina
y es el regulador primario de la secreción gástrica postprandial. Quiere decir que cuando acabamos de comer, el que empieza a llenar con chorros de ácido gástrico el estómago es el antro. Y pues, como ya vimos en la clase anterior, que obvio cumple sus funciones de motilidad. Ahora bien, hay un cuadrito bien bonito en Levitsky, cuadro 51, ¿verdad? Que contiene todos los productos secretorios, con su respectiva fuente histológica y las funciones que desempeñan. Estos productos pueden ser ácido clorhídrico, factor intrínseco, pepsinógeno, moco o mucina, y este siempre contiene bicarbonato, los factores trébol, que son proteínas que se unen a el moco es de naturaleza glucídica, entonces se podría decir que los factores trébol son glucoproteínas pequeñas que hacen patrones en trébol, los que le dan su característico nombre, para poder hacer de la capa de mucina una capa un poco más estable y a su vez permitir que el estómago no se digiera a sí mismo, ¿verdad? Cosa que ya vamos a hablar más adelante. Histamina, que también es una importante reguladora de la secreción gástrica. La gastrina, el péptido liberador de la gastrina. Acetilcolina y somatostatina. Ahora bien, ¿de dónde provienen cada una de estas? Ácido clorhídrico de la célula parietal, el factor intrínseco de la célula parietal, el pepsinógeno de la célula principal, la mucina o moco, rico en bicarbonato, de las células mucinosas de la superficie o células mucosas, depende de la bibliografía que consulte. Los factores trébol de igual forma. La histamina de las células enterocromafines, ya dijimos, función de regular la secreción gástrica. La gastrina de igual forma regula la secreción gástrica. El péptido liberador de gastrina es un neurotransmisor, quiere decir que su fuente son los nervios. Y este también regula de manera extrínseca la secreción gástrica, tanto como la acetilcolina. Y por último, la somatostatina de las células tipo D del estómago, que también regulan secreción gástrica. Entonces, básicamente, esas serían las consideraciones anatómicas, ¿verdad? Luego, bueno, en mayor profundidad, por así decirlo, lo aborda Levitsky, ¿verdad? En el capítulo. Pero por último, vamos a hablar de la inervación que tienen la mucosa gástrica. Las fibras nerviosas contenidas en el ya mencionado nervio vago parasimpático son vías tanto eferentes como aferentes y están en contacto con toda la capa serosa del estómago. Las fibras aferentes vagales transmiten información desde el complejo vagal dorsal, que se integra con la que proviene de los centros superiores, como lo es el hipotálamo, para establecer el nivel general de función secretora. No es algo tan sencillo como pueden ver. Las aferencias viscerales también contribuyen a la regulación gástrica de manera muy notoria. Las eferencias de los receptores gustativos viajan hacia una región del cerebro que vamos a llamar núcleo del tracto solitario, donde esta información se traduce de nuevo hacia señales que regulan la secreción y otras funciones gástricas. Los plexos nerviosos entéricos en todo el tracto gastrointestinal también rodean la pared del estómago, así como lo pudimos observar en la clase anterior que se encontraban en la pared intestinal, pues también está en la pared gástrica. Estos permiten que haya cierto grado de función autónoma o intrínseca, además de transmitir efectos aferentes a las regiones centrales o de las mismas. Complejo vagal dorsal representa el sitio más importante donde las diversas influencias que pueden alterar la secreción gástrica son integradas. Así, el complejo vagal dorsal recibe aferencias centrales desde el hipotálamo, así como aferencias viscerales desde el núcleo del tracto solitario.
Habiendo mencionado las generalidades básicas, histológicas y bioquímicas del estómago, vamos a hablar ahora de la regulación de su secreción, todos los niveles que tiene, ¿verdad? Como ya vimos, tiene reflejos cortos y largos, control humoral, reguladores luminales y también existen fenómenos de regulación tanto en las fases interdigestiva como en la fase postprandial de nuestra bibliografía, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Bueno, chicos y chicas, como dice nuestra slide, ¿verdad? Los reflejos cortos y largos se definen más bien como las aferencias neuronales que proporcionan un importante mecanismo para una regulación gástrica. En la siguiente diapo hay un esquemita de la figura 53 de Levitsky, ¿verdad? Ahí lo pueden pausar cuando pasemos de diapo. Pero bueno, los reflejos contribuyen tanto a la estimulación de la secreción como a la inhibición de la misma. Vamos a poner un ejemplo de los que menciona Levitsky. La distensión de la pared del estómago, por ejemplo, cuando nos llenamos de comida, luego de una buena almorzada, activa reflejos que estimulan la secreción del ácido en el ámbito de la célula parietal. Estos pueden ser reflejos cortos que comprenden transmisión neural contenida por completo dentro del sistema nervioso entérico. Además, los reflejos largos comprenden la activación de fibras aferentes primarias que viajan a través del vago, ¿verdad? Entonces los cortos se limitan dentro del sistema nervioso entérico y los largos se integran en el parasimpático, específicamente el nervio vago. Pues del nervio vago son interpretadas en el complejo vagal dorsal y desencadenan el flujo de salida vagal por medio de los nervios eferentes, los cuales viajan de regreso hacia el estómago y activan células parietales u otros componentes de la maquinaria secretoria, ya antes descrita en esta misma clase. Estos reflejos largos también se les puede llamar reflejos vasovagales. Levitsky le dice vagovagales, pero son lo mismo, ¿verdad? La acetilcolina, el importante mediador de los reflejos tanto cortos como largos. Esta participa en la estimulación de las células principales, parietales y las células enterocromafines, que ya vimos que estas liberan la famosa histamina, ¿verdad? Así como la sinapsis entre nervios dentro del sistema nervioso entérico, puesto que ya hablando del sistema nervioso entérico, tenemos un segundo neurotransmisor gástrico bien importante, el péptido liberador de gastrina. Ya habíamos visto que este es un regulador importante de la secreción gástrica, ¿verdad? Entonces, este nervio entérico este neurotransmisor, ¿verdad? Del sistema nervioso entérico, llega a la vecindad de las células tipo G. Las células tipo G son las células que secretan la gastrina y se encuentran ubicadas histológicamente a nivel del antro gástrico. Pues, de esa forma, los reflejos, tanto cortos como largos, regulan la secreción gástrica. Vamos pues ahora al siguiente mecanismo de regulación de la secreción gástrica, el control humoral. La respuesta secretoria gástrica también es regulada por factores solubles que se originan a partir de células endocrinas y de otros tipos de células reguladoras como las ya mentadas células enterocromafines. También vamos a mostrar un esquemita, ¿verdad?, basado en esto en la siguiente diapositiva. El regulador endocrino primario de la secreción gástrica es la gastrina, la cual recordemos que sin el reflejo de secreción mediado por la hormona liberadora de gastrina o proteína liberadora de gastrina, no fuera nada la gastrina, ¿verdad? Bueno, la gastrina viaja por el torrente sanguíneo para estimular las células parietales del estómago y las enterocromafines por medio de un receptor llamado receptor de colecistocinina tipo B. Existe el tipo A, pero eso lo vamos a ver en otra clase.
En este caso estamos hablando del receptor de colecistocinina tipo B. La secreción gástrica también es modificada por mediadores parácrinos, como la histamina. Es parácrino, como ya habíamos visto en la clase anterior, comunicación dentro del mismo tejido, célula diferente pero del mismo tejido, ¿verdad? En este caso, la histamina liberada por las enterocromafines bajo una influencia combinada de la gastrina y reflejos neurocrinos de la acetilcolina difunde hacia células parietales vecinas para activar la secreción del ácido clorhídrico o ácido gástrico, como lo quieran llamar, por medio de los receptores de histamina tipo 2. Añadir aquí un pequeño comercial de fármaco. La histamina, los receptores de histamina tipo 2 son dianas farmacológicas importantes de los famosos antihistamínicos H2, como la ranitidina. Más de alguno ya debe haber escuchado este medicamento. Es por eso que la ranitidina se ocupa para problemas de gastritis, porque antagonizando el receptor H2, pues disminuimos la secreción gástrica del ácido clorhídrico. En una época se creyó que la histamina era un mediador común final de la secreción del ácido, con base en la observación clínica de los mismos antagonistas H2, que pueden inhibir profundamente esta secreción. Con todo, ahora se sabe que las células parietales expresan receptores no solo para histamina, sino también expresan receptores muscarínicos tipo 3 y gastrina, que son los receptores de colecistocinina tipo B, ¿verdad? No existe el receptor de gastrina, sino que la gastrina se liga directamente al receptor de colecistocinina tipo B. Dado que el receptor de histamina H2 está enlazado de manera predominante a vías emisoras de señales que comprenden como segundo mensajero el AMP cíclico, mientras que la acetilcolina y la gastrina están mediados por un segundo mensajero llamado calcio. Los tres estímulos van a actuar de manera sinérgica sobre la célula parietal. A esto le vamos a llamar efecto potenciado también, ¿verdad? La implicación fisiológica de esta potenciación o sinergia es que puede producirse una mayor cantidad de ácido clorhídrico con incrementos pequeños de estímulos sobre cada una de estas tres vías, ¿verdad? Entonces podemos tener hipoestimuladas las tres, pero entre las tres nos dan por sí solas una eficiente secreción de ácido clorhídrico o gástrico. Bien, la secreción del ácido también está sujeta a una regulación negativa o retroalimentación negativa, y los mediadores son específicos. Aquí vamos a hablar de la somatostatina, una sustancia liberada de las células D que se encuentran en la mucosa del antro del estómago. Y estas se activan cuando el pH gástrico baja de 3, o sea, se vuelve sumamente ácido. Esta inhibe liberación de gastrina de parte de las células G, y en otros lugares del estómago también se cree que la somatostatina también puede ejercer influencias inhibitorias sobre las células enterocromafines, parietales y principales. Así que la gastrina favorece la secreción y la somatostatina la inhibe o contrarregula gracias a una retroalimentación positiva cuando el pH baja de 3. Ok, entonces vamos ahora con otro de los reguladores luminales, ¿verdad? Estos son específicos y modulan la secreción gástrica de manera indirecta. ¿Por qué razón? Ya se describió el ejemplo del pH, pero la producción de ácido al menos también la aumentan componentes de la comida. No necesariamente el pH gástrico es bajo porque hay bastante ácido producido, también puede ser porque comimos algo muy picante, algo muy ácido, como por ejemplo la cerveza. Bueno, los péptidos cortos y los aminoácidos derivados de proteínas de la dieta también pueden tener cierta actividad para liberar gastrina de parte de las células G, puesto que recordemos que esta regulación humoral previamente mencionada está dada por hormonas, algunas de ellas de naturaleza peptídica, pues también péptidos degradados a nivel gástrico pueden hacer un efecto eh,
de como disfrazarse de gastrina, por así decirlo, en términos sencillos, o imitar la función de la gastrina, ¿verdad? Entonces también estimular receptores colecistocinina tipo B y producir también mucha secreción gástrica, principalmente de ácido. Era básicamente solo eso respecto a los reguladores luminales. No nos vamos a detener mucho en eso. Vamos a pasar con la siguiente parte. Bueno, la siguiente nos va a explicar la regulación de la secreción en la fase interdigestiva y también la regulación en la fase postprandial. Bueno, en la interdigestiva, entre las comidas, el estómago secreta ácido y otros productos a bajo grado, quizá para ayudar a mantener la esterilidad del estómago. Es la teoría que se tiene, ¿verdad? Puesto que también el moco se mantiene con una secreción relativamente constante y es por eso que no nos digerimos el estómago mientras todavía no se llega a la hora de la cena, ¿verdad? Así, dado que no hay alimento y así no hay capacidad buffer en el contenido gástrico, puesto que el bicarbonato se libera gracias a los estímulos específicos del ácido clorhídrico a gran volumen, pues hay un baja producción de secreciones, ¿verdad? Producidas. El pH se mantiene bajo, alrededor de 3.0, ¿verdad? Y la producción de ácido basal en el ser humano sano es de 0 a 11 miliequivalentes de HCl, ácido clorhídrico. Repito, la producción basal normal de ácido clorhídrico en un ser humano es de 0 a 11 miliequivalentes por hora. Y se cree que esto refleja las influencias combinadas de la histamina, la acetilcolina, liberadas a partir de las células enterocromafines y terminaciones nerviosas respectivamente. Recordemos, la histamina, enterocromafines, la acetilcolina, células nerviosas parasimpáticas del vago, ¿verdad? Por otro lado, la secreción de gastrina durante el periodo interdigestivo se vuelve mínima. Recordemos que la principal es la gastrina, ¿verdad? Entonces tiene que ser la menos incrementada durante la etapa basal, o sea, esperando el alimento, puesto que si no, nos ardería el estómago con el exceso de ácido que éste es capaz de producir. Y pues la razón de por qué la gastrina es baja en este momento es porque la gastrina se ve inhibida con pHs luminales menores a 3 o iguales a 3. Bueno, Levitsky le llama supresión de liberación, ¿verdad? Pero sí, básicamente está inhibida. Pasando con el otro componente, que es el postprandial. Aquí vamos a hablar de las 3 fases digestivas, ¿verdad? Bueno, junto con una comida, la secreción del ácido gástrico va a ocurrir 3 fases de la digestión: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Ya la vamos a definir cada una por separado. Bueno, el aumento que ocurre en la postprandial, recordemos que en la basal era de 0 a 11, pues en la postprandial puede llegar de 10 a 63 miliequivalentes por hora. La principal porción de la secreción ocurre durante la fase gástrica. ¿Ya? Eso es importante, tómenlo nota, cuando la comida realmente está presente en el estómago. La secreción de otros productos gástricos, por lo general, va a correr pareja con la del ácido. Y es aquí donde empezamos con la fase cefálica. ¿Qué es la fase cefálica? La fase cefálica se da antes de ingerir el alimento. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vemos un pedazo de nuestra comida favorita, llámese una pupusa revuelta, llámese un pedazo de un pollo, un chori de los que venden ahí por la U. Nos da apetito solo el olor y decimos, wow, ya me dio hambre, ya sentí ardorcito, ¿vea? Ya me dieron ganas de comer. Es todo un reflejo, es todo un fenómeno, ¿verdad? Bueno, de hecho, varios sistemas gastrointestinales, además del estómago, quedan activados, incluyendo páncreas y vesícula biliar.
Los centros cerebrales superiores muestran una respuesta cuando vemos, olemos, degustamos, ya sea esto una pruebita de esa gratis que dan en el súper, o incluso solamente basta con pensar en nuestro alimento que querramos, que se nos antoje en ese instante, para que se transmita información hacia el ya mentado complejo vagal dorsal. A su vez, el flujo de salida vagal inicia la conducta secretoria y motora en el estómago. O sea que aumentamos secreción y motilidad. Y pues también en segmentos más distales. Hay veces que, no sé, les podrá dar risa a algunos. Y han escuchado personas que dicen, voy a ir al baño para hacer espacio para la comida. Pues es consecuencia de estos reflejos, donde en segmentos más distales, como lo es el colon, el intestino delgado, también incrementa su motilidad y su secreción de moco para defecar. Bueno, la secreción gástrica que ocurre durante la fase cefálica prepara al estómago para recibir el alimento. El flujo de salida vagal activa los nervios entéricos que a su vez liberan el péptido liberador de gastrina y la acetilcolina. Otra vez echando ahí mano de los reflejos cortos y largos previamente explicados. La liberación de la GRP o péptido liberador de gastrina en la vecindad de las células G antrales provoca la liberación de gastrina. Esta viaja al torrente sanguíneo para activar células parietales y principales de manera endocrina. De esa forma se produce la primera fase de la digestión, la fase cefálica. Vamos ahora a la fase gástrica. En la fase gástrica, la secreción es cuantitativamente la de mayor importancia de todas. Además de influencias vagales que continúan desde la fase cefálica, no hemos dicho que la cefálica termina, ¿no? Sino que simplemente aparece la gástrica. La secreción ahora es más amplificada por los estímulos mecánicos y químicos que surgen a partir de la presencia del alimento en la luz. Esto quiere decir que la distensión provocada por el bolo alimenticio y la liberación de ciertos péptidos que van en la alimentación producen que se desarrolle una importante liberación de la secreción gástrica. Estos comprenden las señales ya mencionadas luminales, entre otras mecánicas ya mencionadas. Conforme el estómago se distiende para dar espacio al volumen de alimento, estos receptores inician reflejos que son cortos y largos y aumentan la respuesta secretoria. Aquí podemos ver la estimulación de las células parietales de manera directa o de manera indirecta, la estimulación de las células enterocromafines o las células G. La fase gástrica también comprende cambios de motilidad y se acompaña por un aumento notorio del flujo sanguíneo gástrico. Así es, cuando acabamos de comer, toda la sangre, no toda, ¿verdad? Es una exageración, lo siento, pero una cantidad muy importante del gasto cardíaco se dirige al estómago. Es por eso que cuando acabamos de comer y queremos estudiar no se nos prende mucho el foco, porque no llega, ahorita el órgano que ocupa la sangre no es el cerebro, sino que el estómago. Y querramos o no, vamos a tener que hacer la digestión hasta que toda la sangre del estómago haya sido retirada del mismo al finalizar esta fase gástrica. Bueno, hay influencias combinadas de señales neurocrinas y endocrinas que ya han sido mencionadas, amplificadas más por liberación de estamina a partir de las enterocromafines y las secretorias del estómago que son muy activas durante esta fase. El pepsinógeno liberado por las células principales es dividido con rapidez hacia pepsina en una reacción autocatalizada que ocurre óptimamente con un pH de 2. La pepsina, a continuación, actúa hidrolíticamente sobre las proteínas que se han ingerido. Hablamos de proteínas de conformación terciaria, secundaria o primaria que no han pasado por ni un solo proceso de digestión, puesto que la saliva a nivel de la boca no digiere proteínas. Ok, de aquí se liberan péptidos cortos, aminoácidos, ¿verdad? Pero lo importante es que aquí se nos presenta el primer sigmógeno. Un sigmógeno, como ya vieron en bioquímica, es una enzima inactiva
Entonces, cuando se escinde cierta cadena del pepsinógeno, nos queda la pepsina como reacción final, producto de la reacción final, que es la enzima hidrolítica que tiene acción sobre el contacto de las proteínas al llegar al estómago. Además de la desnaturalización propia que les hace el pH, ¿verdad? Todavía muchas más sustancias de las dietas que son amortiguadores muy eficaces. Las proteínas, recordemos que podían hacer el efecto Switterion y efectos buffer. Mientras las tasas de secreción del ácido permanecen altas, el pH efectivo de la mayor parte del contenido de la luz puede incrementarse gracias a estos prótidos, incluso hasta 5. Imagínense, ¿verdad? Esto va a asegurar la tasa de secreción del ácido durante la fase gástrica para que no se atenúe por la inhibición de la liberación de gastrina debido a la somatostatina. Porque recordemos que la somatostatina, que era un contrarregulador, se liberaba cuando el pH bajaba de 3. Entonces, al final, lo que comemos puede determinar la secreción gástrica. Si comemos algo muy ácido, va a tardar. Por último, la fase intestinal. A medida que el contenido sale del estómago hacia el duodeno, la capacidad amortiguadora de la luz es reducida y el pH una vez más vuelve a disminuir hasta cerca de 3. Se desencadena la liberación de la somatostatina de parte de las células D y se suprime la gastrina. Luego, la vía neural que corresponde a la activación de quimiorreceptores sensibles a pH, que a su vez se libera un neuropéptido de esta vía llamado péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este va a actuar a las células tipo D para inducir liberación de somatostatina, ¿verdad? Otras señales también limitan la magnitud de secreción gástrica cuando la comida ha pasado al intestino delgado. Por ejemplo, grasas en el intestino delgado se relacionan con una disminución de la secreción gástrica. Se cree que puede ser por retroalimentación, comprendiendo factores endocrinos y paracrinos, incluso por el péptido gastrointestinal vasoactivo, ¿verdad? De cualquier modo, la porción de secreción gástrica ocurre una vez que la comida se encuentra en el intestino. A esto le llamamos factores que regulan después del estómago, ¿verdad? Los mediadores de esta respuesta se desconocen en su mayor parte, pero se cree que la colecistocinina unida a sus receptores B en las células parietales del estómago pueden estar indistinguidamente ligados con la gastrina. Y bueno, otros detalles que les especifica su libro de texto. Como podemos observar, aquí están los esquemas prometidos en la diapo anterior, ¿verdad? Aquí tenemos el primer esquema donde vemos el estomaguito en grande. Es la regulación neural que ocurre cuando hay distensión en el estómago. Vemos el estímulo de la distensión que viaja a través tanto del sistema nervioso entérico como a través de las vías del nervio vago, desencadenando un reflejo vasovagal en el complejo integrador, en este caso el complejo vagal dorsal. Este va directo a la glándula oxíntica, la cual es la encargada de producir el ácido y el pepsinógeno. Luego tenemos su contrarregulación, ¿verdad? Que puede darse cuando los cambios de pH son generados abajo de 3.0. También puede hacer eferencias, ¿verdad? A través del péptido liberador de gastrina que se va a unir a la célula G y este va a liberar gastrina al torrente sanguíneo que al final se une también a las células parietales desencadenando más secreción de ácido. Esquemita que nos resume a grosso modo todo lo explicado con antelación, ¿verdad? Podemos ver en la parte donde nos menciona al antro, vemos un protón estimulando la célula D y esta expulsando somatostatina, la cual va a hacer un efecto de retroalimentación negativa sobre la célula G,
que está recibiendo péptido liberador de gastrina y que está liberando gastrina al torrente sanguíneo. Esta gastrina, mientras no sea inhibida por la somatostatina, pasa a la circulación y se une también a terminaciones nerviosas. Y es donde llegamos al otro lado del esquema que dice fondo, pues la gastrina puede llegar a las células enterocromafines, donde junto con la acetilcolina van a estimular la secreción de histamina por una vía desconocida, al igual que una vía desconocida de la gastrina. En la célula principal estimulan la secreción de pepsinógeno, pepsina, como le quieran llamar, y también van a estimular a la célula parietal junto con la acetilcolina. Ya vimos las dos vías de segundo transmisor, de segundo mensajero, ya sea el AMP cíclico o el calcio, y pues hacen que la célula parietal secrete protones para que el ciclo se repita, ¿verdad? Mientras el protón vuelve a bajar el pH, una vez más la célula D vuelve a secretar la somatostatina. Aquí tenemos los dos estados conformacionales de esta célula. Cuando se encuentra en reposo, vemos sus características citológicas. Tenemos las tubulovesículas con los canales de protón-potasio ATPasa que hacen el transporte activo del protón, o mejor dicho, las tubulovesículas que contienen la mentada bomba de protones. El canalículo, que está más estrechito, y los receptores muscarínicos 3, colecistocinina tipo B e histamina tipo 2, que son las dianas endógenas, del ligando endógeno, que esperan su neurotransmisor. En este caso, luego pasamos al estadio activo de la célula. La bibliografía le llama secretando en el esquema. Y es que en este caso vemos que ya se ha unido la acetilcolina al receptor muscarínico 3, liberando el segundo transmisor de calcio, la histamina al H2, liberando el segundo transmisor AMP cíclico, y la gastrina ligada al colecistocinina tipo B, liberando también calcio como segundo mensajero. Esto hace que las vesículas se fusionen a la membrana celular de los canalículos de la célula y por lo tanto liga a la superficie de los canalículos las bombas de protones, las cuales inmediatamente comienzan a funcionar introduciendo potasio al interior de la célula y secretando protones, ¿verdad? Estos protones en la luz gástrica se conjugan con iones cloruro, dando paso finalmente a la formación del ácido clorhídrico. Continuando con las bases de la secreción intracelular, ¿verdad? Las bases moleculares o la base celular de la secreción del ácido gástrico, como le dice Levitsky. Vamos a ver este otro esquemita, porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué esas células tienen tantos protones? ¿De dónde saca tantos protones la célula, verdad? Bueno, tenemos un esquema celular. Vemos 4 extremos: el apical, el basolateral, el del torrente sanguíneo y el de la luz, que es el que está viendo directo hacia la cavidad del estómago. Ok. Comenzando con el lado que nos dice torrente sanguíneo. Tenemos la sodio-potasio ATPasa. Esta, por transporte activo, está sacando sodio y metiendo potasio a la célula. Este potasio va hacia el lado de la luz gástrica y es expulsado por un canal de potasio. Esto es necesario porque el canal de potasio, porque el hecho de que el canal de potasio esté sacando este tipo de ion hace que se concentre en la luz gástrica. Gracias a que está concentrado en la luz gástrica es que la bomba de protones, la protón-potasio ATPasa, logra reintroducirlo a la célula mientras expulsa los protones que han sido producidos a través de agua y dióxido de carbono, gracias a la anhidrasa carbónica tipo 2. Al final, los productos de esta reacción nos dan bicarbonato activo y los
protones que se van a expulsar, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué ocurre con todo el bicarbonato que se está produciendo? ¿Y qué ocurre con los iones o los protones hidrógeno? ¿Solamente van en dirección a la luz? Pues no, también los protones o los iones hidrógeno viajan a través de un transportador de hidrógeno bicarbonato hacia el torrente sanguíneo de regreso. También hay otro intercambiador de bicarbonato que se encuentra en la membrana vasolateral. Toma el bicarbonato del citosol y lo envía al torrente sanguíneo a través de un intercambiador que mete cloro a cambio, ion cloruro, ¿verdad? A cambio de expulsar el bicarbonato en dirección al torrente sanguíneo. Estos iones cloruro pasan a través de un canal de cloruro tipo SiC, quien los envía a la luz gástrica. De aquí es de donde vienen los iones cloruro que les mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, al final, para complementar, ¿verdad?, la reacción, el cloruro y el protón hidrógeno se unen por diferencia de polaridades y queda una molécula de HCl, ¿verdad?, que es el ácido clorhídrico. Y bueno, chicos, vamos con el último objetivo de esta clase, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a echar mano para estudiar de Guyton, porque en Guyton está bonito, está cortito, ni siquiera es una página entera, solamente son como 3 párrafos. Entonces, y de Guyton está mejor para entenderlo y leerlo. Este objetivo antes se llamaba factores posteriores al estómago, pero como ya estamos hablando de factores intestinales, se sobreentiende que es después de que el bolo alimenticio está en el estómago, ¿verdad? Ya a nivel de quimo, como lo mencionábamos en la clase anterior. Entonces, aunque este quimo intestinal estimula ligeramente la secreción gástrica durante la fase intestinal precoz, paradójicamente inhibe la secreción en otros momentos. Y es donde entramos al primer mecanismo o factor de inhibición posterior al estómago. La presencia de alimento en el intestino delgado va a iniciar un reflejo enterogástrico inverso que va a ser transmitido por el sistema nervioso mientérico, o sea, intrínsecamente, así como por los nervios simpáticos extrínsecos del sistema nervioso autónomo. Ojo, aquí está trabajando el simpático, para que vean que sí trabaja a veces, ¿verdad?, en el sistema digestivo, como en estos casos, y pues por los vagos, así le dice Guyton, pero en realidad es por las fibras vagales del nervio vago que inhibe la secreción gástrica. La distensión del intestino delgado, que es una forma mecánica de inhibir, y la presencia de ácido en su porción alta o duodenal, que es una forma química de inhibición, así como la presencia de productos de degradación proteico o la irritación de la mucosa, en casos patológicos, ¿verdad?, pueden generar reflejos inhibitorios. Ya para terminar, vamos a ver la segunda forma de inhibición posterior al estómago de la secreción gástrica. La presencia en las primeras porciones del intestino delgado, ya sea de ácidos, lípidos, productos de degradación proteica como péptidos u oligopéptidos, líquidos hipo o hiperosmolares, ¿verdad?, como puede generar el efecto algunos carbohidratos, o incluso de cualquier otro factor irritador como lo es el chile, ¿verdad?, así como hormonas intestinales, que eso se va a ver más adelantito en otra clase. Una de ellas, la secretina, que tiene una especial importancia en el control de la secreción pancreática. Sin embargo, esta secretina inhibe la secreción gástrica y existen otras 3 hormonas: péptido inhibidor gástrico y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Son polipéptidos también
como el polipéptido intestinal vasoactivo, ese ya se considera un neurotransmisor intrínseco del sistema digestivo, además de producir dilatación del músculo, ¿verdad? Como ya lo vimos en la clase 1, pues también puede generar inhibición de la secreción gástrica desde el intestino delgado. Y la ya mencionada somatostatina. Todos ellos tienden una eficacia de ligera a moderada inhibición y pues pueden ser sinérgicos si se activan varios a la vez. Buenos hipotes, con esto damos por terminada la clase 10, la segunda clase de nuestra unidad de gastrointestinal. Espero que les haya quedado claro como la horchata y si no pues pueden consultarle a su docente de su grupo cualquier duda al respecto. Recuerden, todo lo que se va a evaluar es de Levitsky, a excepción de los componentes que les he dicho, les he avisado en esta clase, que van a ser de Guyton. Y después no digan que no se les avisó, puesto de que también se lo dije a sus representantes y en el caso de mi subgrupo 666B, también lo dije a los subrepresentantes. Entonces después no quiero quejas que me digan, hey, pero el departamento dijo que solo se va a evaluar Levitsky, ¿verdad? En este caso se va a evaluar también Guyton. Ya dijimos qué componentes y qué contenidos vienen de Guyton y pues el resto de contenidos siempre de nuestro libro de Levitsky. Aplica también para el último objetivo de la clase anterior y va a aplicar para las clases posteriores en caso de ser necesario, ¿verdad? Eso ahí se los voy a avisar en cada clase de ahora en adelante. Y pues pasen un feliz día, tarde o noche, mis queridos estudiantes. Estudien mucho y llénenme de orgullo con sus calificaciones, por favor. Que me les vaya muy bien y que el universo me los acompañe.